Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. En esta semana consecutiva número 125 estamos arrancando este directo. Agradezco a todas las personas que están conectadas. Para mí es un gusto poder estarles viendo a ustedes por acá. Estamos arrancando en un día fuera de lo común. Usualmente son los sábados estas transmisiones, pero estamos haciéndolo este viernes. Debido a que mañana se recuerda acá en Chile un día especial que es para el Día del Niño. Entonces queremos hacer una actividad en familia. En la tarde ya tengo un compromiso con la iglesia. Entonces adecuamos un poco los horarios para encontrarnos acá en directo en esta semana. Agradezco a todos los que están conectados. Llevamos menos de un minuto ya en vivo y ya hay 50 personas, ya hay 10 likes. Gracias a todos por su apoyo. Es muy bueno poder estar acá y, por ejemplo, ver al Super Soldier. Ahí en el chat también está Álvaro de la Paz diciendo mucho éxito, profe. Saludos desde Durango, México. Me acordé que el podcast de esta semana se grabó con un mexicano. Tengo que decir que es la primera vez que está en este canal. De hecho, él es youtuber y está llegando a los 100,000 suscriptores. Así que es una persona que es conocida dentro también del mundo del jailbreak. Si ustedes no lo conocen, yo creo que falta saber un poco más de gente y por eso se comparte también el podcast. Así que no se lo vayan a perder. Está Ian Misa también, está Johnny ahí en el chat. Dice Luis McDonald, hi profe, ¿cómo está? Estoy muy bien. Algo cansado, así una semana algo ajetreada. Vengo llegando del trabajo y estamos arrancando ya este directo que no podía faltar. Son 125 semanas consecutivas trayendo este espacio de conversación. Hoy tengo que afeitarme, sí, así es. Me dice Edgar, DJ Tampa. Me dice, buena profe, ¿qué hay? Saludos. Esperando el Chayot, ¿para cuándo sale? Para el 2023. Ay, sale riéndose. No, yo creo que vamos a tener antes. Hay noticias del Chayot Jailbreak, yo creo que van a salir ya, las voy a publicar la próxima semana, tratando de hacer un video semanal de noticias, ¿cierto? Tener algo que lo que haya ocurrido. Así que esta semana le tocó al bypass de iCloud y estuvo muy bueno también la información compartida. Fall Guys. Bueno, y respecto a ese mismo, Fall Guys es un usuario, dice, ¿saldrá algo para 15.6? La respuesta es sí, pero como estás en una versión de iOS muy alta, se va a demorar más tiempo. Por eso siempre se aconseja quedarse en la versión más baja de iOS. Bueno, les contaba que esto del bypass de iCloud fue como el tema de la semana y el invitado del podcast es una persona que trabaja en herramientas del bypass de iCloud. Las últimas oportunidades ha estado viniendo Ricardo de Fear Rain. En esta oportunidad no es Ricardo, ni tampoco Cristian, que vive en China. Z Bullo tampoco es él. Así que es un invitado, como les dije, que nunca antes había estado en los podcasts que se publican domingo a domingo en este canal y que está llegando ya a los 100,000 suscriptores. Una persona dentro del mundo del bypass muy conocido y también el muy fiel al jailbreak. Es increíble cuando lo vean, o sea, es una persona que no es puro bypass y punto, sino que es bypass y jailbreak. Por eso era un invitado de la talla y lomo como el que van a ver. De hecho, yo lo conocí a él por las analíticas de Google, de Google en YouTube, porque a mí me parece cuáles son los otros canales que tú visitas. Entonces, cuando se repite mucho un canal, me dice, hey, tus suscriptores también están viendo el contenido de este canal. Y me aparecía este muchacho que ya hace tiempo venía yo suscrito y viendo sus videos. Así que no se lo vayan a perder, va a estar muy bueno. Tengo que editarlo todavía y dura menos de 25 minutos. No fue largo, pero las preguntas que se hicieron fue muy buena. Me gustó porque yo usualmente cuando invito a alguien al podcast le doy como las preguntas de las cosas que vamos a estar hablando y en esta oportunidad el invitado me entregó otras preguntas a mí también y las pudimos estar juntando. Casi siempre son 3, pero ahora fueron como 7 preguntas en poco tiempo. Así que estuvo muy bueno. Es como que no paramos. De un momento a otro tuvo una respuesta tras otra. Así que un buen ping-pong, como se dice a veces. Estuvo ahí bien entretenido. Así que saludos también para Anitrex. Dice Gamer GTV. Saludos, profe. ¿Para cuándo saldrá el jailbreak para 15.2? Yo también estoy en 15.2. Hay unos que lo hacen por medio de 15.5 y 15.6. Bueno, precisamente de eso estuvimos hablando también en el podcast de esta herramienta iRain, que hace este semi-jailbreak en iOS 15.5, 15.6. Lo bueno de este invitado es que tienen que verlo porque él tiene contacto directo con la gente de iRemoval Pro y le hice preguntas que... Yo también hablo con el administrador de iRemoval Pro, pero esporádicamente, no tanto como él tiene más confianza, el invitado, a eso me refiero,
y le estuve preguntando si es que podría transformarse, es una muy buena pregunta, si se puede transformar quizás en un jailbreak, pero que sea de pago, porque todo lo que hace iRemoval Pro es de pago, entonces estuvo muy bueno. O sea, la información, la exclusiva que hay, está pero... buenísimo. No hay la hora de editar ese podcast. ¿Qué dice Gamer TV? Bueno, de 15.2 todavía guarda. Yo también estoy en esa versión de iOS. Hay que estar allí esperando y ser paciente nada más y no moverse porque es una versión que sabemos que es vulnerable y hay que aguardar nada más. Así que no se muevan, por favor. Me dice Oscar Rodríguez, saludos desde Uruguay, profe. Ojalá salga el jailbreak gratis para los pobres. Porque solo iRemoval Pro tiene que es de paga. Sí, pero es que iRemoval Pro piensa en esto. Tiene técnicas. Una de las cosas que se compartían en el podcast, que primero tienes que hacer el pago y luego tu dispositivo recién se le puede hacer el bypass. O sea, ponerlo en modo POM, ¿cómo se llama? POM DFU o el iRain Mode. Pero ahora con una actualización creo que quitaron aquello, pero eso muestra el poder de conocimiento y del nivel de programación que tiene este equipo, que puede hacer un jailbreak que sea de pago, pero está bueno. O sea, la información, me gusta cuando tengo esos podcasts que son así como... Y bueno, lo que le comentaba también al invitado, le decía que de otras cosas de las que me gusta es que ustedes saben cuál es mi posición respecto al bypass de iCloud, que tutoriales en este canal nunca han existido. Hay videos patrocinados que empresas me han contactado y han ofrecido mucho dinero. La respuesta siempre ha sido no. De una sola línea, entonces no voy a estar haciendo videos de bypass. De noticias sí, pero es que las noticias, pero es que también uno no puede tapar el sol con un dedo, es como tratar de decir, no sé, porque un noticiero no comparta videos, no sé, de cosas que ocurren en tu país, que tú sabes que ahí están. A lo mejor si lo comparten con noticias de iCloud todos los días va a ser como que, demasiado, pero esto es ¿cada cuánto hay noticias de iCloud en este canal? ¿Será un mes? ¿Uno al mes? De hecho, uno al mes a veces es mucho, cada 2 meses. Entonces, había una actualización porque ocurrieron cosas grandes y bueno, hay que estar hablando. Y a pesar de que hay diferencias de opinión, de hecho, yo mismo lo he dicho y nos reímos de aquello con Ricardo de Fear Rain cuando estábamos acá en directo. O sea, cuando se publica un podcast con él, Ricardo, o sea, me acuerdo una vez que tenía una persona que era de mucha confianza mía, que yo podía poner las manos al fuego por esa persona a ese nivel de confianza, y olvidó la contraseña de su Apple ID. Y lo llamé a Ricardo y se reía de mí de una manera, creo que le mandé una nota de voz y se reía, pero, mira, tú vienes a mí, pero en buena onda, nunca es mala onda. Entonces eso me gusta, de poder tener diferencias de opinión con una persona y como adultos poder entablar un diálogo civilizado, respetuoso y mantener no una relación, no tengo un contacto fluido con Ricardo ni con este nuevo invitado, sino que cuando hay que hablar ahí se conversa, pero se puede hablar. Hay otros que no. Me acuerdo de muchos políticos en mi país que de repente los invitan a un programa de conversación y prefieren no va a estar esa persona, yo no voy, y uno dice, pero tenéis que ir, pues si hay que debatir, la gente tiene que saber, pero prefieren no, prefieren envolverse en la polémica y vivir en un marco de no sé, de cerrados de mente. Por eso me gustan estos podcasts. Ya bueno, sigamos. Me alargué con aquello, pero es para contarles que está bueno que no se lo vayan a perder. Pero a mí no me interesa el bypass. Siempre es bueno también aprender de aquello. Le hice preguntas de, por ejemplo, lo que salió ahora. Estoy spoileando todo el podcast. ¿Cómo se llama esto? Del bypass de iCloud, que está para los A11 e inferiores. Y le pregunté, ¿y hay para los A12? Y me contó, sí hay. Y funciona. Entonces, ya 13, a 14, no se lo vayan a perder, que está buenísimo. Ya Fernando me está diciendo, no, spoiler, ya voy a parar, Fernando, que está bueno, quiero puro llegar a editar ese podcast. Todavía no lo hago, ya. Sigamos acá con los saludos. Luis Martínez, desde Los Altos, México. ¿Será el mismo Luis Martínez que yo conozco, el diseñador? No sé. Si eres tú, Luis, admiro tu trabajo, tú sabes. Jesús Alonso Dueñez me dice, yo también soy de Durango, un abrazo México, saludos también para ti. Josué Sosa, saludos desde RD, República Dominicana. Está Luis McDonald, vivía en la granja, dice,
Tiempo que no entraba en uno de tus en vivo, siempre los veía después. Gracias, Luis. Me alegro que estés en uno de estos en vivo. Saludos, profe. ¿Va por el rechazo o por el apruebo? Cristian Esgovia, voy por el rechazo. Dice Oscar Rodríguez, saludos desde Uruguay, profe. Ojalá salga el jailbreak gratis para los pobres porque solo... Ah, ya te leí ese comentario, Oscar. Bueno, de ahí me explayé también, ya que tú me diste alas para hacerlo. Me dice Oscar Javier Robledo que él hizo iRemoval Pro en un iPhone 7. Muy bien, te salió $40. Saludos desde Costa Rica. Mira, me llamó la atención una persona que decía, leía en los comentarios y decía, ahora hablas de iRemoval Pro porque no le tenías fe a la herramienta y ahora... Y dije yo, esto de iRemoval Pro lleva pero mucho tiempo, y yo tengo noticias guardadas que voy acumulando y cuando ya se juntan varias, sale un video. Y si es muy urgente, se publica el video de una, pero esto del iRemoval Pro lleva ya varias semanas. Es cosa de estar en su Telegram nada más y darse cuenta de todo lo que está pasando. Así que le decía, no, si lo publiqué porque sentí que era el momento y tenía que estarlo haciendo nada más. Eso es todo. ¿Ya? Me dice Javier Zacarías. Feliz día, profe. Saludos desde Guatemala. También saludos para ti, Javier. Gracias por estar acá. Está también Ayan Misa. Dice, profe, un saludo. Podcast. Sí. Ese es el invitado. Ayan Misa ya lo encontró. Matías Resi, Mati, ¿cómo estáis? Mati, la próxima semana, ya tú sabes. Ahora sí, te lo confirmo, Mati. A menos que pase algo, yo creo que Mati va a estar acá, uno de los que está en el chat. Nicolás Romero, saludos desde México, profe, también saludos para ti. Nico, está el Benja también, dice, llegué. Profe, voy esperando 6 meses. 6 meses, yo estoy esperando desde febrero un jailbreak, no sé si 6 meses. A ver, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. 5, igual no es poco. 5 meses, pero hay noticias, no se preocupen, han ocurrido unas actualizaciones muy buenas yo creo que el lunes voy a publicar, lunes o martes, ahí voy a ver. Yo creo que el lunes sale el video de noticias de lo que ha ocurrido, porque esta semana no he estado bien ocupado en el trabajo y en realidad videos. Ya tengo un video grabado para la próxima semana, un video patrocinado con un sorteo. Pero qué buenos sorteos se encuentran. Así que va a estar bueno. El sorteo es en la cuenta de Twitter, así que por favor créense una cuenta de Twitter. Ahora no les voy a decir, pero la próxima semana cuando sea el directo les voy a decir yo nunca he ganado. Si nunca has ganado, anda, deja un comentario y la gente sabe que finalmente se cumple. ¿De acuerdo? Así que Fernando está colocando ahí el hashtag si te leo like. Así es, como estás, Cubrayo. Bueno verte acá en el chat. Como siempre está Rodo PF. Saludos para ti. Ángel Munguía también ahí en el chat. Javier Zacarías, ya te saludé. ¿Qué pasa, Moki? El invitado del podcast, ¿será acaso o será? Uno de los dos es. ¿De acuerdo, Moki? Uno de los dos es. Y de hecho, el segundo que tú mencionas está dentro de los planes para ser invitado también en el futuro. Josué Sosa. Dicen, ¿cuáles versiones de iOS está funcionando Ancover al día de hoy? Desde iOS 14.8 para abajo. Y 14.8... en especial, bueno, para los dispositivos A12, iPhone, A12 y A13. Y de los A14 para abajo, desde 14.5.1 para abajo. Ahí lo pueden ver. Saludos, profe. ¿Cómo está el virus por allá? Dice Cubrayo. Bueno, me imagino que estás preguntando por este tema de la pandemia. Bueno, estamos en invierno en Chile, eso igual de una u otra forma propensa a las enfermedades respiratorias. El tema es que ahora, yo espero que pronto pase esto. En varios países ya estamos como viviendo sin mascarilla, cada uno responsable de su propio cuerpo. Y me sorprende porque al menos algunas de las autoridades de mi país, los mismos que están a favor del aborto y de ese discurso, mi cuerpo, mi decisión, yo acá en Chile no puedo decidir por mi cuerpo como varón o se me discrimina por aquello. No es mi decisión. Tengo que estar obligado cumpliendo las normativas de ellos, pero si es mi cuerpo, es mi decisión. Ay. ¿Qué pasa, Marius Tech? El moderador en el chat llegó también. Así que saludos también para Delta Misael, que está en Ecuador. Está también Rubén desde España. Raymond Zorrilla dice, tengo un iPad Air 2 en 15.5 beta 4.
¿Algún jailbreak para mi iPad? Bueno, Raymond, me doy cuenta que alcanzaste a instalar esa versión de iOS y de ahí a tener jailbreak así como al día de hoy. No, creo que no. ¿Hoy puedo poner efectos con el teléfono? Bueno, yo sé que esto es antiguo, pero yo no lo había visto. Pues, ¿cuál es el problema? ¿Alguno que me pueda servir? Rubor, luz, pop, filtro de amor. Ahí. Oh, oh, oh. ¿Y este cómo se llama? Sueño. Uy, igual da sueño. El glamour así como que me estiliza un poco. Mira YouTube que se cree. Ya sigamos así normal. Uy, casi cierro la transmisión. Ya, veamos. Está Antonio HD. Hola, profe, desde Murcia, España. Mándame un poco de frío. Ey, allá en España hace unos días, ¿con quién grababa? Con Rodrigo. Y anteriormente con Javier. Y claro, las temperaturas que tienen en España. De eso el otro día nos quedamos hablando con Rodrigo de este tema de los incendios forestales que están ocurriendo ya. Y bueno, yo le contaba también la experiencia que hay en Chile sobre eso. Mi profe Fiu Fiu. Ay, hombre, Roberto Guerra. Raymond Zorrilla. Saludos, profe. Saludos también para ti. ¿Qué pasa, Ángel? ¿Qué día sale el noticiero normalmente? Oh, es relativo. Estoy juntando las noticias para que salga uno a la semana. Y en la semana sale otro video que puede ser un tutorial, un review, un patrocinado. Aunque el que se viene ahora es un video patrocinado, pero también es un tutorial. Y tiene que ver con el jailbreak. Así que tarde, pero llegamos. Dale, Alfredo. Saludos para ti, gracias por estar acá. ¿Para cuándo será compatible con mi iPad? Bueno, si está en 15.5 beta 4 todavía queda esperar. ¿Alcanzaste a instalar esa versión? Me fue en mi mente, no me puse a responder otra cosa. Pero eso, ya hay que esperar. Hace 2 lunes 53 grados, pero Celsius, si no creo que sea Fahrenheit. Fahrenheit sería muy frío. Pero, oh, terrible. Acá en Arica es la mitad. Literalmente la mitad. Acá llegamos a 25 grados y ya es mucho calor. Arica no supera de 25 grados. Complicado. Ahí veo que Marius está respondiendo a la gente en el chat. Gracias, Marius, por aquello. Elías Lima dice, hola, profe, saludos desde Argentina. Seguimos esperando la liberación para un iPad Pro A13 en 15.2.1. Aguarda ahí nomás. Hay que estar esperando. ¿Qué sentido tiene el rootless concilio? Yo creo que Chiquito Melilla poder tener una experiencia que para las personas que son más nuevas en el mundo del jailbreak, no tener que estar haciendo la instalación de los tweaks manualmente, sino que un gestor de paquetes como Cilio haga todo por ti. Yo creo que es pensando en la gente más nueva y de igual forma, igual hacer historia, porque los otros rootless nunca han sido con un gestor de paquetes con lo avanzado que es Cilio. Entonces, por eso. De acuerdo, David Martínez dice que su tiene iPad quinta generación en 15.1, bacán. Es una muy buena versión. Julio César Ríos dice, profe, lindo día y bendiciones. ¿Cree que haya la posibilidad del tutorial de cómo bajar silos SHSH aunque el dispositivo quede, quede semi-tether, ¿cierto? Yo creo que podría, el tema del tiempo nada más. Tengo tutoriales, tengo dispositivos como para bajar sin SHSH, tengo un iPhone 8 ahí. Así que se puede hacer. Veamos, me dice Fox Play Salón. Saludos, profe de México, saludos también para ti. Me dice Antonio HD, Murcia es de lo más caluroso en España. Pero un gran seguidor del jailbreak debe desde instalar. Desde iOS, desde el iPhone 3G, ahí entendí. Bien. Israel Sánchez está dando las gracias ahí a Marius por el responder a su comentario. Gracias, Marius. Joneiden 1 dice el de iRemoval Pro, ¿para cuándo el tutorial? No, en este canal no van a haber tutoriales de bypass. Noticias nada más. Profe, ¿cuándo sale el podcast? Dice Hayan Misa el domingo. ¿De acuerdo? El domingo usualmente como a la medianoche de Chile, 1 de la mañana de Chile. Tengo que ver cuándo estaré editándolo todavía. Cubrayo dice, profe, encontré mi iPad viejo con 933. ¿Hay algún jailbreak ahí? Hay varios jailbreak. Hay varios jailbreak. De hecho, hace poco GeoSnow sacó uno Blizzard, que creo que es compatible con tu iOS 933. Está Dora for iOS también, que tiene su Untether, si no me equivoco. Está Phoenix, no sé si Helix o doble Helix.
Y bueno, está el mismo Pangu con Taiji, los Untether. Entonces hay un montón de jailbreak para iOS 9. Carlos Saúl dice, profe, tengo un 13 Pro Max en 15.1 esperando ya pedazo de equipo. Pedazo de equipo, o sea, buena máquina. Y más encima en una versión de iOS, pero buenísima. Está Mundo Zapol ahí también mandando saludos. Hello. ¿Qué es lo que dice Jonathan? Esa clase de desierto Arica no causa molestia. En México somos semiselváticos y llegamos a valores de 39 máxima. Oh, no, Arica, no, yo no sé qué haría. De hecho, en Arica usualmente la máxima son 25, 26, 27. Creo que 27 es como la máxima y la mínima de Arica será 10. Algunos dirán, pero yo tengo bajo cero. Sí, yo sé, uno no elige la temperatura, pero al final uno se aclimata, ¿no? Uno como que se acostumbra a cierta temperatura dependiendo del lugar donde tú vives. Y bueno, Arica es así y estoy aclimatado, estoy acostumbrado a esto. ¿De acuerdo? Yo sé que en otros lugares hace mucho calor y mucho frío, pero bueno, no estamos compitiendo acá, estamos simplemente comentando. Andrés Ferrando, perdón. Estás en Nicaragua, saludos también para ti. ¿Se puede hacer jailbreak con iPhone 8 para agarrarle señal con otras compañías? Sí, pues ese teléfono, claro que sí, hasta en iOS 15.5 y 15.6. Tienes que ver las noticias del lunes pasado y estuvimos hablando de aquello. Super Soldier, buenos días. Saludos desde México, también saludos para ti. Alejandro Briones desde La Calera, quinta región. Briones, esperando el jailbreak en un iPad Pro M1 con 15.1, bacán esa versión de iOS. Y en los demás dispositivos, eres bacán, saludos tú también, Alejandro. Espero algún día a lo mejor nos podemos conocer. Mis papás viven en Quilpué. Y bueno, este verano no tengo planes de ir a verles, pero el verano pasado sí los pude ir a ver, así que en una de esas cuando ande por allá, aviso en las redes y coordinamos. Alex Andrade, profe, ¿qué ha pasado? Aquí estoy derrotado, estoy destruido. Yo creo que ya vamos a empezar con... pero ya casi el minuto 30. Pero vamos a arrancar con con las preguntas. Déjeme ver, ya no hay tantos comentarios. Gracias, profe, por responder mi duda. Soy nuevo en esto. Dale, Andrés Ferrando, para eso estamos. FCD desde España también. Matías Vaso, hola, profe, acá esperando el jailbreak iPhone 7 15.1, iPad 9, una 13 en 15.4.1. Bacán. No te muevas de ahí. Fernando también ahí respondiendo en el chat. A Snyder Dávila, que pregunta, profe, tengo un 6S en 14.5.1. ¿Puedo subir a la última versión de iOS 15? ¡No! Disfruta tu jailbreak. Tienes CheckRain en iOS 14. Y tu dispositivo CheckRain sigue funcionando el Touch ID. Así que no te mueves. Me dice Chiquillo Melía, pero ¿cómo instalarías los tweaks con Cilio en un rootless? Si con Cilio se instala automáticamente, bueno, Cilio haría el trabajo por ti. Al igual que lo ves en iOS 14, al parecer sería igual con iOS 15. ¿Qué pasa, Matías? Yo creo que si saliera, Matías Resi, alguna versión, parecería un éxito, un precio razonable. Yo no dudaría de poder tener jailbreak en equipo de respaldo por lo pagado, ¿sí? No se pueden perder la exclusiva, estuvo muy buena. Muy buena. Dice Jonathan, gracias, profe, por siempre platicar con sus suscriptores. No solo las preguntas del jailbreak, estos directos se hacen súper amenos. Sí, conocen un poco, como lo he dicho otras veces, Jonathan, como este lado un poco más relajado, más tranquilo de mí. En los videos no sé por qué me pongo robótico, es como que... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar. Entonces, como muy robótico. Me siento robótico, pero no me molesta tampoco. No me incomoda, pero me gusta en estos directos sí hacerlo así. Y también en los podcasts. Miren lo que encontré acá en mi escritorio. ¿Tienen de estas cosas ustedes en su país? ¿Lo ven? ¿Lo conocen? ¿Cómo le llaman a esto en su país? En Chile le llamamos la arañita. Cada país tiene su nombre, ¿no? ¿Saben para qué es esto? Matías Vaso, mira, Benjamín dice que es eso. Saludos desde España, es el mejor cubierta Vascas. Saludos también para ti. Está Snyder Dávila, ahí está, también saludos para ti, muchas bendiciones. ¿Antena le llaman? ¿Cómo le llaman? No. Profe, ¿cuándo saldrá el jailbreak para 15.5 beta 4? Vamos a tener novedades en octubre, se va a demostrar ese jailbreak. ¿De acuerdo? Y esto es una herramienta que cuesta, será unos $2, $3, según es para relajarnos.
Parece una antena robot. Sí, Fernando, es para aquello. Para hacer masaje en la cabeza. Así es, Raymond Zorrilla. Saludos a Ángel Munguía. José Castillo también, gracias por estar acá. Esto se coloca en la parte trasera, acá como en la nuca, donde está este huesito del occipital, y uno hace así. ¡Oh! Y te da como una sensación así como de cosquilla. Y, ¡oh! Si eres cosquilloso, el rascacabezas, bueno, tiene sentido, Kevin, el nombre lo dice todo. Entonces lo tengo acá a mano porque estoy acá y de repente empiezo así. Kevin, está dando el nombre. Profe, el Yelbeck que se va a mostrar en octubre, va a ser Anteter. Al parecer, el Anteter que va a hacer es que la aplicación va a quedar firmada de manera Anteter. ¿De acuerdo? Y la cara que tuve que haber puesto. Es decir, que no voy a requerir de estar Alstor o certificados. Eso. Esas cosas no las usamos en mi pueblo, dice Jonathan, pero son muy agradables. No sé quién inventó esta cuestión. Un chino tiene que haber sido. Tiene acá como las puntitas, estas como gotitas que hacen que sea, porque si lo dejaran sin eso dolería el cuero cabelludo, ¿cierto? Profe, cuidado con los cabellos que se escapan. Ah, Ramsés, la genética lucha contra mí, el ADN. Así es nada más. Espere que me llegó un WhatsApp, no sé por qué me llegó un WhatsApp si estoy con el modo no molestar. ¿Qué le pasa a este computador? A ver. A ver. Déjenme ver. Esto lo voy a cerrar. Esto también lo voy a cerrar. Es que anda mi... un apoderado me habló. Anda mi esposa afuera con los niños. Recuerden que estamos haciendo esto porque mañana salimos. Vamos a tratar de hacer algo juntos y hay unos planes ya en mente. Dice Cubrayo, profe, me encontré un iPhone. ¿Cómo hay gente que se encuentra iPhone? No? Pero no aparece el dueño. Voy a esperar una semana y si no aparece me gustaría hacer el jailbreak con alguno. No, si está con código el A13. Bueno, igual se le puede hacer el bypass. Pero, ¿cómo el bypass? ¿Cómo con una 13? No se pierdan el podcast del domingo. Busquen información en internet si hay también hay. Ya, pero tenlo cargado, el dueño debe estarlo buscando. Obviamente no lo deje en modo avión. Y regrésalo. Hay que hacer, como dijo Jesús, lo que a mí me gustaría que hicieran conmigo. Entonces, si alguien se hubiese encontrado tu teléfono, ¿qué te gustaría que hicieran contigo? Lo mismo tienes que hacer tú por los demás. ¿Ya? Y tenlo ahí cargado. Que no pierda la esperanza. A lo mejor en algún momento va a llamar y el problema sería que si sacó a lo mejor una nueva nano SIM, ¿cierto? Para su nuevo teléfono que va a necesitar y bloquea la que tiene el teléfono, podría recibir llamadas por WhatsApp, pero pues, necesitas estar conectado al Wi-Fi, pero no te puedes conectar al Wi-Fi porque está en la pantalla de bloqueo. Entonces, extraño. Esperemos que pues, se pueda contactar contigo y puedas hacer feliz a alguien con un acto de bondad y honestidad. Omar Alias, buenas, profe. Sería bueno que descanse el fin de. Saludos, sí. En una de esas edito el podcast hoy día porque tengo todo. Tengo la foto para la miniatura, tengo la descripción del video, así que va a estar ahí muy, muy bueno. Me dice Benjamín, profe, si instalo Alstor, tengo que reinstalarlo cada 7 días. Bueno, tienes que conectarlo al computador cada 7 días y se actualiza Alstor y las aplicaciones que hayas instalado con él. Minuto 30, así es, nos estamos acercando. Lama acaba de llegar, profe, ¿de qué me perdí? Vamos a arrancar, vamos a estar hablando de una noticia que cuando ocurrió no sé si fue esta semana o la semana pasada, pero la gente te empieza a etiquetar, te empieza a enviar mensajes por privado, mira lo que pasó y vamos a estar hablando de una de mis herramientas favoritas. Que le pregunte a Siri, ¿de quién es ese iPhone? Sí, pero tiene que estar conectado a internet, pues si no Siri no va a funcionar. Profesor, ¿con qué herramienta me recomienda hacer el jailbreak a 15.6? Bueno, Andrés Ferrando, tienes que aprender que, 15.6 es la última versión de iOS que existe hoy en día y cuando estás en una versión que es la última, por lo general el jailbreak no parte de ahí, parte de la que están más abajo. ¿Va a llegar a 15.6? Posiblemente, pero el tiempo va a ser más largo de espera. Entonces la idea es que si llega a aparecer o un 15.6.1 o un 15.7 que no lo instales. Quédate ahí nada más y aguarda. Y bloquea las actualizaciones de automáticas de iOS. Hay un tutorial que yo tengo en la descripción que yo lo hago con todos mis dispositivos. Instala un perfil y no falla nunca. Así que Armando García dice, buenas, profes, saludos también desde Morelia, Michoacán, México. Ya, nos vamos a la clase ahora sí. Llegamos
al minuto 30. Déjeme ver que estaba cargando los audífonos. Y ahí está. Ya ahí se conectó. Estamos bien. Déjame ver porque mi hijo se pone acá a ocupar los plumones y el borrador en la oficina. Acá tengo otro borrador. Ya. Vamos a ocuparlo. Ya. Bueno, este es el momento en el cual nos podemos ya a ver algo que ha ocurrido durante esta semana. Fernando tiene toda la razón. Este es el momento en el cual no leo los comentarios del chat en vivo. Así que, David, where is the jailbreak? Has this team that claims to doing this just failed? The job of this team is not failed. Don't worry. Just be patient. We have a lot of progress on these last 2 weeks. So if we were waiting all these months, I think that you can wait some days or weeks. So just stay there, okay? Ok, profe, estoy en 15.5 beta 4. ¿Sabe algo de eso? Tienes que ver el video octubre. En octubre van a haber novedades. Lo avisé bastante, ¿de acuerdo? Así que ya, vámonos ahí. Mira, acaba de llegar una donación. Me vende un teléfono con jailbreak, pero no sé ni de dónde eres, pero no los vendo. No los vendo. Están acá, miren. Ahí están. Entonces, están con mucho cariño. Yo lo he mostrado otras veces. Este es un iPhone 6 que a veces ocupa mi hijo para dibujar mapas, escudos de países. Acá están los 3G, 3GS, 3G. Estos son 4S, 44. Este me lo regaló David. Viene, bueno, quebrado. Este está con iCloud, está bloqueado. Pero sí se puede ingresar al dispositivo. Está sin código. Este es un 5S. Ahí tiene el Touch ID. 5S, 5, 5C, 6S, SE primera generación. Matías Resi. Este se llama Matías Resi. ¿De acuerdo? Matías Resi, Argentina, ahí viene. El iPhone 2G, el primero. Acá tengo un iPod, me lo regaló un amigo también de Iquique, de la iglesia. Ahí hay un 7 Plus, este es el único que está en 14.3. Este es un iPhone 8, que está en iOS 16. Y acá el SE segunda generación. Acá anda un Android dando vuelta que era de mi mamá, que no lo he metido nunca más, no lo he tocado. Y atrás son fundas nada más que están acá. Esta, Fernando, no me sirvió con el cargador. Bueno, es de imitación de Apple, pero lo puse a cargar en la base inalámbrica, Fer, y no tomó. Se quedó acá. Me gusta mucho esa funda también. Bueno, acá hay una fotografía con algunos de mis estudiantes. Y acá mi jailbreak favorito. ¡Ah! Ya. Oye, ¿qué pasa que no empieza la clase? Ya. Ok, esa es la colección. Hace tiempo que no consigo un teléfono. Tengo ganas de conseguir uno, pero conseguir conversiones de... yo en Chile los compro en Mercado Libre. Y estoy en Mercado Libre y... les pregunto bien, ¿qué versión tiene de iOS? El X, no, el X lo está usando ahora mi esposa Marius. Yo estaba en 14.3 y el de ella ahora está en 15.4. Por un tema del reloj, algo que le pasó con una actualización. Así que, pero está en 15.4 y no se mueve de ahí. Ahí tengo ya un equipo para lo que va a ser Fugu 15. Una más delgada para que funcione. La original sí es costosa. Sí, sí tengo una que es transparente y al menos alcanza a funcionar. Ya vámonos, minuto 40. Ya, ok. Me pongo a conversar, ya listo. Ahora sí oculté el chat. Ya oculté el chat. Ya. Ok. Como les decía, déjenme, voy a acercar esto. Como les decía, ahí está, no, pues la sombra me da encima. Ahí está. Me voy a sentar un poco para hablar esta parte. Ya, espérenme, voy a sentarme porque estoy cansado. Vamos a hacer esta parte sentadito. Ay, a lo mejor lo puedo hacer acá. De verdad que estoy cansado. Fue una semana buena, gracias a Dios. Y se viene una semana bien ocupada ahora. Bueno, ¿dónde está mi trípode? ¿Dónde está acá? Ahí lo encontré. Ya, vamos a colocar el teléfono en el trípode, que es uno más chiquitito para escritorio. A ver.
Ah, ahí está. ¿Ya se logrará firmar esto o no? Parece que sí. Mira, quedó justo. Y quedó la arañita acá para... Ay, cabecito, qué rico. Ya. Ya. Vamos entonces con... Yo creo que estar acá sentado, de verdad estoy cansadito. Ya. 3U-Tools. 3U-Tools es una herramienta que conocida por muchas personas en la comunidad del jailbreak. Es un software que tengo que decir que yo ocupo macOS. También tengo un computador con Windows, pero usualmente ocupo macOS como sistema principal. Y 3U-Tools creo que es uno de los programas que extraño, que he hecho mucho de menos. Em, y me gustaría verlo en macOS. Hay uno que es parecido que se llama 4U-Tools, es con un 4, pero está todo, no sé si en coreano, japonés, chino, taiwanés, mandarín, no sé en qué idioma está y no tiene ni siquiera traducción al inglés. Y es muy, no sé, no es tan intuitivo. Bueno, y es lo único que hay para macOS, pero 3U-Tools ofrece una gama de opciones tremenda. Yo creo que una de las cosas que más me gusta de 3U-Tools, primero que es gratuito, es un software, estoy tratando de describirlo al principio, que viene desde el 2015 hasta la fecha. Son 7 años en los cuales ha existido esta herramienta. A ver, déjame buscar la página 3U.com para ver qué tanta información hay acá. Veamos. Ah, va a ser eso. Ok. Las funciones que trae, o sea, puedes crear ringtones, te administra los wallpapers, las aplicaciones. No han cambiado mucho la página de ellos de inicio, pero trae también la opción de poder, bueno, eh, hacer toda la función de iTunes. Un alternativo, ¿cierto? Para hacer copias de seguridad, para encriptarlas, para formatear el teléfono, para actualizarlo. Y trae varias otras opciones. Te trae para entrar y salir del modo recuperación. Trae para bloquear las actualizaciones también de iOS. Puedes acceder vía SSH. Puedes incluso respaldar las conversaciones de WhatsApp. Puedes falsear la localización de tu GPS. Trae conversor de audio, conversor de video. Trae para cambiar de un dispositivo a otro. Increíble. Trae para reflejar la pantalla de tu dispositivo en el computador. Trae para limpiar esos gigas del otro, ¿cierto? En el almacenamiento, el espacio en iPhone. Trae muchísimas cosas y una también de mis favoritas que está en la descripción te permite instalar el jailbreak. Te permite ocupar certificados de desarrollador y también te permite ocupar tu propia cuenta, así como lo hace con SiteLoadly, que es como una alternativa de Alstor. Y una de las funciones que más reconozco es la de poder formatear el teléfono sin subir de versión de iOS. Entonces creo que por ahí pasa algo que es muy importante de todas las funciones que ofrece este software. Y hace unos días atrás, bueno, una cuenta, bueno, hace bastantes años hay algunas personas que han estado hablando de 3U-Tools y como que volvió a salir a la palestra porque una cuenta de Twitter que tiene varios seguidores, déjame ver cuántos tiene la cuenta de YaluJB en Twitter, que es una cuenta, mira, justo me apareció con lo de 3U-Tools como el primer tweet. Ahí está cargando. Vamos, ahí está. Ok, está, bueno, Yalu tiene 56, 57, 60.000 suscriptores, 60.000 seguidores. Yo tengo 44, ellos tienen 67 y es una amplia diferencia. Y estuvo haciendo esta publicación. Miren, bueno, estoy transmitiendo desde el teléfono, pero veámoslo de esta manera. Déjeme cambiar de lado la pantalla. Ahí está. Diciendo de que 3U-Tools contiene malware, y lo estuvo etiquetando así a la gente de 3U-Tools. 3U-Tools contiene malware. Si lo tienes instalado, desinstálalo inmediatamente. Dice que requiere los permisos de administrador para estar corriendo y almacena de tu dispositivo, y ahí está el peligro, ¿no? Y todo lo que son los datos del Apple ID y lo envía al siguiente enlace. Bueno, y se puede ver acá una captura de pantalla donde está ahí apuntando el lugar donde se manda el registro, ¿ya? A esa dirección, y ahí lo pueden ver.
Entonces, esta fue la acusación, ¿cierto?, que hace la cuenta de Yalu. Ya habían otras cuentas que habían respondido. Mira, acá tenemos a Cabe López. Mira, acá está parte de la etiqueta, si Cabe está acá en el chat. Profe, ¿qué piensa usted? Bueno, la gente empieza acá a ver qué responde. 3YouTube obviamente no se queda callado porque son varias las, ¿cómo llamarlo?, las reacciones que ocurren ante todo esto. O sea, obtener 400 me gusta, 90 retweets y 15 tweets citados es preocupante. O sea, si vemos los tweets citados, veamos qué dice la gente respecto a Yalu, si le cree o no le cree. Bueno, ya vamos a ver la respuesta de 3YouTube porque 3YouTube responde, ¿cierto?, a la acusación. Dice, wow, no way, dude. O sea, no puede ser. Tú puedes abrir un dissembler, cross or reference strings, o sea, hacer como la ingeniería inversa, ¿cierto? Y dice que estás mal, o sea, lo estás diciendo, no sé si sea un desarrollador de 3YouTube. Dice, esto no es verdad. Por favor, explica. Chuta, está en árabe, Kurdania, no entendí nada. Signos de pregunta. Dice, rayos, estoy usando esto desde un tiempo. Ahora apesta poder ver que están sido expuestos de esta forma. Tranquilidad. Ahí etiquetando también a Alf de Thunderstack. Ahí tenemos también a Rocco, ¿ven? Empiezan a etiquetar las personas, empiezan a mandarlo también por privado. Acá tenemos a Juan que le está hablando ahí a Jonathan. Ya termina. Entonces podemos ver que, claro, o sea, y viene acá 3YouTools y dice, churra, o sea, nos hemos dado cuenta que la cuenta Yalu le ha respondido a algunos usuarios, incluyendo a GeoSnow, apuntando de que todos los clics que son contados. O sea, vamos a explicar esto en el siguiente tweet. Y acá viene la respuesta de 3YouTools. Bueno, tenía la idea de estarlo resumiendo, pero veamos acá un poco. Oh, rayos, espérate que está con el zoom. Ahí está. O sea, nos hemos dado cuenta que se ha respondido. En resumen, ellos tienen ahí sus términos y condiciones en la sección 7, donde explican que todo lo que ocupan se espera la autorización de los usuarios para estar efectivamente escribiendo un registro. Ellos lo admiten para mejorar la experiencia del usuario. Y esto es porque, claro, dependiendo de los clics que uno hace, ellos ven en qué funciones los usuarios están explorándolo más, etcétera. Sin embargo, dice, nosotros no subimos los Apple ID ni las contraseñas. Ni en el pasado, ni ahora, ni nunca. O sea, no lo vamos a hacer. Bueno, hay mucha gente que sabe hacer, muchas personas que pueden hacer ingeniería inversa en Twitter y se van a dar cuenta de que no es difícil estarlo realizando, darse cuenta que esto no ocurre. O sea, ellos llevan trabajando, como aparece acá, desde octubre del 2015, llevan ya casi 7 años. En octubre cumplen ya el 7º año. Dice, sinceramente, nuestros servidores, o sea, lo hacen todo de buena forma y su herramienta también. Van a estar actualizando así sus términos y condiciones con más detalle en vista de todo lo que ocurrió. Y por favor, crean en 3YouTools y gracias por estos 7 años de apoyo. Y lamentamos cualquier inconveniente y mal rato. Ya. ¿Qué ocurre con todo esto? Yo creo que partamos por lo más simple, por lo de usuarios comunes y corrientes. Yo soy un usuario común y corriente, ustedes son testigos de que experto no soy. Nunca me he llamado un experto, ni siquiera con lo que estudié en la universidad. Yo, gracias a Dios, pude terminar los estudios superiores como profesor de enseñanza secundaria y también de enseñanza superior. Para hacer clases en la universidad, llevo trabajando más de una década así en una escuela primaria, pero tengo el título para ejercer y con los años de experiencia, no me atrevo a llamarme un experto ni siquiera en educación, ni siquiera en matemática, menos en lo que tú conoces de mí en este canal. No. Y bueno, explico las cosas como las veo, como las entiendo, y yo creo que si partimos por el sentido común, por la lógica, yo creo que en 7 años de existencia ya nos habríamos dado cuenta si es que efectivamente una herramienta tan conocida y utilizada como 3YouTools efectivamente roba el Apple ID y las contraseñas.
No creo que sea el caso. Yo he ocupado la herramienta años. Serán mínimo de esos 7. Yo la habré ocupado unos 4 años. 4 o 5 años. Es una herramienta que la utiliza gente del bypass de iCloud. Es una herramienta utilizada por muchos técnicos. Gente que repara celulares. Una herramienta muy mencionada, por ejemplo, por Edgar Yo Reparo, y la ocupan 3U-Tools. Y yo lo he hecho, yo he hecho varios tutoriales de cómo formatear sin subir de versión de iOS. Los tutoriales los voy a dejar acá en la descripción de este video para que veas todas las cosas que se puede hacer con 3U-Tools. Yo tengo tutoriales de cómo reconocer si tus audífonos son originales o no, si tus cables son originales, si es que le han sacado piezas y han reemplazado tu equipo por piezas alternativas. O sea, revisa tu hardware, muy bueno, ¿de acuerdo? Así que con todo eso, con todo lo que la evidencia que tenemos de 3U-Tools, con la reputación que se ha ganado, ya nos habríamos dado cuenta si es que efectivamente roba nuestra información como lo Apple ID. Ellos admiten y dicen que es cierto que se puede, o sea, que ellos obtienen los registros, los logs de todo lo que es, ¿cómo decirlo? Los clics, la experiencia que tú tienes con la herramienta, para ver cuáles son las más utilizadas y de ahí estar puliendo todo aquello, pero de que saquen las contraseñas de su Apple ID, ellos dicen que no. Aparte, hoy día Apple ha forzado de una u otra forma a que los Apple ID estén con el doble factor de autenticación. Entonces, formas de burlarlos hay, sin duda, pero no es algo que se haya evidenciado o tengamos más registros de aquello. Bueno, en el pasado GeoSnow también hacía referencia a 3U-Tools y decía, por favor, explíquenme por qué sacan tantos clics. Y era lo que ellos respondían. Queremos ver qué es lo que hacen los usuarios con nuestra herramienta para ver qué es lo que ocupan más y en base a eso estarlo ocupando. Yo creo que Apple de una u otra forma también lo hace. Y las demás empresas también, o sea, porque tener el feedback de las personas, o sea, de todas las personas que tienen betas de iOS 16 instaladas en su dispositivo, ¿cuántos mandan el feedback? Entonces, como difícil hacerlo, a la gente le da pereza o simplemente lo ignora, no quiere hacerlo. Pero a lo mejor lo tienen para aquello, para hacer un feedback un poco más forzado. De que sea malware o no, hay otras herramientas que han salido a la luz como que tienen malware y ha pasado el tiempo y se descubre que no. No digo que todo esté limpio, ¿de acuerdo? Que todo sea seguro. Pero recuerda cuando salió, por ejemplo, ya que estábamos hablando del inicio del bypass de iCloud de iRemoval Pro, que habían sacado su iRemoval Rain, que era su versión de Checkra1n para Windows, se armó todo un escándalo y la herramienta ha funcionado sin ningún problema. Los usuarios que la están ocupando no han tenido dificultades, así que no hay como algo en lo cual alarmarse, diría yo. Yo creo que estas acusaciones, no sé, si tuviese que... Yalu es una cuenta, a ver, que informa mucho sobre el jailbreak, ¿cierto? Lo hace. Y da noticias a veces exclusivas que son muy buenas, antes que todo tiene mucha gente siguiéndole por lo mismo. Pero Yalu, ante los ojos de los creadores de herramientas de jailbreak, no es bien vista, no es una fuente confiable para ellos porque nació. ¿Cómo es el origen de Yalu? Y no diría que por el origen, por eso no hay que darle la oportunidad ahora, sino que algunos son así. Yo lo personal no. Yo si sigo a Yalu no hay dramas. Pero tengo cuidado así con lo que comparte. Chequeo otras fuentes y mi vida continúa. No me voy a volver hater de... Por favor, o sea, son como mis alumnos de primaria. Yalu ocupa el nombre de una herramienta de jailbreak que se llama Yalu de iOS 10 y el dueño de esa herramienta es Luca Todesco, el líder de Checkra1n. Y que en paz descanse. El líder de Checkra1n, RIP. Y siempre le ha reclamado que se cambie el nombre porque está ocupando el nombre de una herramienta que no les pertenece a ellos. Son como estas cuentas falsas que existen hoy en día del Cheyot de jailbreak, del Cheyot. Cheyot Team, Cheyot Jailbreak, Cheyot JB. Partió así, como una burla. Y después se puso a compartir noticias de jailbreak y ha crecido un montón. O sea, Yalu viene desde iOS. ¿Cuánto? ¿10? Desde iOS 10. 2017, si no me equivoco. 2016, creo.
o 16, por ahí fue Yalu, no recuerdo ahora bien. Bueno, iOS 10 y estamos en iOS 6 años atrás, 2016. Hay que hacer la resta. Y con estos años ha cultivado todo este público y claro, saltó gente, como ustedes vieron recién ahí en los tweets citados, algunos diciendo, este está loco, ¿qué está diciendo? Pero en fin, yo creo que no hay problema en cuanto a utilizar la herramienta de 3U Tools. Yo no he tenido drama en todos estos años. Ellos vienen y responden porque ven los likes, o sea, ven los me gusta. Y yo creo que lo que está haciendo en esta oportunidad la cuenta de Twitter de YaluJB es entregando una información en la cual es necesario estar precisando un poco más de detalles y no dejarlo así nada más porque es fuerte decir que te roban el Apple ID, ¿cierto? Es fuerte eso. Que roba tus contraseñas. Yo creo que no es prudente tener que llegar a algo por el estilo. Así que eso les quería contar. Fue lo que ocurrió. Ustedes pudieron ver. Yo creo que podría hasta actualizar el título. No sé si etiquetar a 3U Tools. No es el punto. Acusada de robar tus contraseñas. Ajá. Ya pues, voy a activar ahí el mostrar chat. Pueden estar allí. Bueno, Jonathan dice que Yalu publica noticias que están subidas de tono. Bueno, y Yalu guarda los SH, o sea, muchas cosas. Gran software de acusado de robar de contraseña. Ahí está. Por lo mismo no lo sigo. Yo sí lo sigo, Jonathan. No tengo drama. Con cuidado nada más. Dice que tiene Alon Souls. Tengo un iPhone 7 en 14.6. Check rain de una. De hecho, 3U Tools hasta integró una función de crear tu propio USB booteable con CheckRain. Muy bueno. Ramón R, saludos para ti. ¿Qué dice Jonathan? Cuenta su experiencia. Dice que le tiene fe a 3U Tools. Tiene ahí usándolos y jamás he tenido problemas con ellos. Jamás he usado mi Apple ID en la aplicación. Yo sí. Pero tengo el doble factor de autenticación. Jamás han sonado las alarmas. Creo que anda todo bien. No hay drama en realidad. Me dice Snacky, profe, yo sigo en 15.3 la RC en iPhone 12 y quiero comprarme un iPhone 13. ¿Qué me recomienda para el jailbreak? Que no, o sea, comprarse un iPhone. Estamos a un mes de conocer el iPhone 14. No creo que sea necesario comprarse un iPhone nuevo. A lo mejor si tienes el 13 y juntas un poquito más, unos $100 más, puede tener 14 con funciones que quizás te llaman más la atención. ¿Ya? Dice que yo tengo CheckRain y es muy bueno y aparte tiene otro iPhone 7 Plus en 15.5 a la espera. Ahí nomás. Ahí nomás tienes que quedarte. Ya pues, vamos terminando. Voy a ver si me acuesto un rato a descansar o si me pongo a editar el podcast. Sí, porque si duermo me va a costar que me duerma en la noche y mañana quiero salir con mi hijo en la mañana. Yo creo que voy a editar el podcast ahora. Sí, voy a guardar sueño para la noche, cansancio. ¿Ya? Aunque a lo mejor me puedo recostar un ratito. Ya pues, muchachos. Así que les doy las gracias a todos por estar acá. Esperen el podcast de este domingo que está con exclusivas que son muy buenas. Y eso pues. Gracias en verdad. He visto el tema de cómo ha sido la recepción de los videos últimamente y de los suscriptores y ha ido todo bien. De verdad da gusto poder estar dedicando las horas que uno toma para hacer un video y qué bueno, me hacen feliz. Espero que ustedes también sean felices. Que Dios les guarde, les bendiga. Saludos, profe de Virginia. Aquí está un alumno de la vieja escuela. Dale, José Flores. Un abrazo hasta allá. Chao, profe. Espero noticias de China 520. Snacky, yo también lo espero. Joaquín Romero, también saludos para ti. Ya, pues. Los dejo, muchachos, que estén todos muy bien. Se despide ahora el profe. Profe, ¿para cuándo el video con su esposa? Moki, no me diga eso, se me olvidó grabar. La captura de pantalla, ya estoy destruido, Fernando. Saludos, profe, desde Suiza. Tenemos a Roberto Martínez pasando lista allí. Un placer estar aquí. No, Ro Jiménez, aún no. Profe, que descanse. Gracias, Jonathan. Estoy cansadito. Ha sido una semana buena, pero agotadora. Ya. Ya, pues. Se despide el profe Juan Antonio. Una captura de pantalla así.
Vámonos con el 3 YouTube en el background. Estuvimos sentados hoy día. Era necesario. 3 YouTube reply. Ahí está. Oh. No, por la mano para el otro lado. Captura de pantalla. Captura de pantalla. Las tonteras que hago. Pero bueno. Ya. Sube la captura de pantalla. Ustedes están viendo ahí el hashtag en vivo con el profe. En vivo con el profe. Sería todo entonces por esta ocasión. Se despide el profe Juan Antonio. Mira, se quedaron un poquitos. Les muestro otra colección que tengo. Algo personal. Miren. Esta es una de mis colecciones más preciadas que los teléfonos. ¿Qué tal, profe? Clase genial. Iván, ¿cómo estás, Iván? Miren. Son mis plantitas. Mis niñas. Ahí están. Esta es mi colección. Bueno, esta es la ropa que se está lavando. Se está secando. Ahí están. Qué bellas. Me encantan las plantas. Algo que empezó la pandemia. Con el encierro empecé a juntar plantas también y las cuido. Me entretiene muchísimo. Me gusta el tema de las plantas. De hecho, ahora cuando pasó mi cumpleaños... Espera, Fernando. Cuando pasó mi cumpleaños, mi esposa decía, mi mamá, mi suegra dice, no sabe qué regalarte. Yo que me regale tierra de plantas, unos maceteros. Yo feliz. Ya tiene sueño, le sigue, sí, estoy así nomás. Entró Quique de España, saludos Quique. Consulta, dice Neiciño Muñoz, iRemoval Pro, el Jailbreak iPad. No, con los iPad todavía no tienen soporte. Y dije que me den cosas de jardinería, yo feliz. Mi esposa me regaló una herramienta, unos rastrillos, unas palas. Feliz. Las veo y sonrío, me encantan. Tengo otras también dentro de casa. Soy muy feliz. Gracias a Dios por haber creado las plantas. Así que eso. Les compartí algo más íntimo, más privado. Gracias por quedarse hasta el final. Y sería todo por esta ocasión. Se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Esperen el podcast. Bueno. Camilo Vidal, ¿cómo puedo instalar eSign, profe? Instálalo con Alstor. Con Alstor lo puedes instalar. Eso. Y el tutorial está en la descripción. Bajas la IPA, lo instalas. Ya. En Arica, y Fernando sigue hablando. En Arica hay lugares donde tú puedes comprar plantas. Le llaman viveros. No sé cómo le llaman en su país, pero uno entra y es como... Uno va como un valle, así como una especie de bosque, como un tianguis, pero solamente de plantas. Oh, no se imaginan lo feliz que yo soy ahí. No se imaginan lo feliz que yo soy ahí. El otro día fuimos a una y me traje muchas plantas. Creo que traje la begoña, traje, esa no recuerdo su nombre ahora, traje una suculenta, traje como 4. En México los viveros, también en Chile viveros, me encantan. Muy bueno. Ya. Bueno, ahí sí, a dormir. Ahora sí. Sería todo por esta que te mostré 2 colecciones hoy día. Tengo otras cosas más, pero no son serán para otro momento. Se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video. Que estén todos muy bien. Nos vemos en el podcast.